Vamos a hacer la revisión de cartera actualizada al segundo trimestre de 2024 de nada más y nada menos que la gestora de activos, la gestora de fondos más grande del mundo, que es BlackRock. La famosa gestora de fondos liderada por el ejecutivo Lawrence Fink, más conocido en el mundo de la inversión como Larry Fink, es el protagonista de hoy, la gestora de fondos más grande de todo el planeta, a la que muchos han llegado a dar un alcance de hasta el 17% del Producto Interior Bruto Mundial, lo que es una auténtica rada. BlackRock, conocida por muchos como la empresa que es la dueña del mundo, cuyos tentáculos se extienden por todo el planeta, y que tienen una homóloga que es Vanguard, otra gestora de fondos de Estados Unidos que es la segunda más grande del mundo, y recordad que la accionista mayoritaria de BlackRock es Vanguard y la accionista mayoritaria de Vanguard es BlackRock, por lo que en realidad es la misma empresa. En realidad estas instituciones, como también sabréis muchos, no podrían haber existido sin el apoyo del gobierno estadounidense, porque de hecho nace su fortaleza, su fuerza inicial, nace por todo el apoyo económico que le da el gobierno de Estados Unidos. Las facilidades para adquirir y gestionar activos, es decir, que cuando estás invirtiendo en BlackRock o en Vanguard, exactamente igual que cuando estás invirtiendo en el S&P 500, lo que estás haciendo no deja de ser invertir en el gobierno de Estados Unidos. Si alguna de estas empresas literalmente no pasase por el aro de Estados Unidos, ni siquiera existiría. ¿Y cuáles son las empresas que se hacen fuertes? Las que pasan por el aro y tienen una tecnología que le conviene al mismo gobierno estadounidense. Lo que haces cuando inviertes en BlackRock o en Vanguard, al igual que cuando inviertes en el S&P 500, no deja de ser tener tu confianza depositada en la fuerza del gobierno de Estados Unidos. No os olvidéis también de que BlackRock tiene una presencia muy importante en el mundo de todo lo que tiene que ver con cripto, en el mundo de las criptomonedas, hasta el punto, y os doy unos datos característicos, la patente de la que nacen los procesadores que van dentro de las maquinitas que minan Bitcoin es de BlackRock. Además, por si esto fuera poco, las mayores mineras del mundo, y no olvidéis que el negocio de la minería al final se lo reparten 8 o 9 mineras, no hay más, incluso en muchos periodos 6-7 mineras, son las que tienen realmente 70-80% del minado de Bitcoin a nivel mundial, y estas mineras también están gestionadas por BlackRock, pertenecen a BlackRock, y sin duda en el caso de que no pertenezcas directamente a esta gestora de fondos, esta misma gestora es la que lleva la voz cantante dentro de tu minero de Bitcoin. Os invito a que investiguéis un poquito más sobre este tema. Ya sin añadir más datos, conocidísima esta gestora de fondos, la gestora de activos más grande del mundo, vamos a analizar su cartera gracias a la plataforma de Whale Wisdom. Actualización de la cartera de BlackRock a la finalización del segundo trimestre natural de 2024. La cartera más reciente que tenemos de ellos. Vale, pues como estáis viendo por aquí, nos lo indica en su documento 13F, tal y como os comentaba, actualizado a la finalización del segundo trimestre natural de 2024, tal y como os estoy indicando, gestionan actualmente, y atención a la cifra, ¡qué locura!, gestionan 4 billones de los hispanohablantes, es decir, millones de millones, un 1 seguido de 12 ceros, 4 billones 418.304 millones 733.920 dólares. Un número que a mucha gente le podría haber costado directamente hasta leer, por no decir comprender, porque ya son cifras que se escapan hasta del entendimiento humano. Es una auténtica locura. Tienen una concentración de cartera en sus 10 primeras posiciones, tal y como os indico, del 27,22%, y aquí os lo muestro con el ratón por encima, 27,22% tan solo en 10 activos, lo que es una barbaridad. Su posición más grande, la posición más grande en la cartera de BlackRock, así nos lo indica, está en Microsoft, de la que mantienen en cartera 553.976.307 acciones. Por aquí vemos en el top compras y en el top ventas que realmente no hay grandes cambios. Vemos por aquí que aparecía algún put y algún call, es decir, alguna opción de venta y opción de compra que tienen en cartera, pero mayoritariamente ya os adelanto que la presencia en la inmensa mayoría de casos es de valores en contado, es decir, de acciones ordinarias. Y como vemos, realmente los cambios no hay muchos cambios. Un cambio de un 0,85, 0,27, 0,26, un 1,31. En el top compras de Nvidia, la venta más grande directamente, como vemos, es un 0,15, que han vendido una parte de la posición que tenían
tenían, de la opción de compra que tenían sobre el ETF que emula al S&P 500, como estáis viendo por aquí, el SPY, que es el ETF más grande del mundo. Y ahora pinchando en Holdings nos vamos a lo interesante, a la cartera, que ya la estáis viendo enterita, de BlackRock. Efectivamente, tal y como nos decían, primera posición Microsoft. Ya vemos de entrada en las primeras posiciones de la cartera, ahora enseguida os lo pongo de nuevo, era solo para comentaros la presencia protagonista del sector de la tecnología. Esta es la primera característica súper llamativa, como la tecnología domina el mundo, demostrado en que las primeras posiciones de BlackRock, de la gestora de activos, la gestora de fondos más grande del mundo, es de tecnológicas. Lo estamos viendo por aquí: Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Meta, Google, todo empresas que se benefician de la tecnología. Y vemos de Google tanto acciones clase A como acciones clase C. No olvidéis que las acciones clase B, que es por eso que no aparecen aquí, son las reservadas a los propios empleados de Google. La diferencia entre las acciones clase A y las acciones clase C es que las acciones clase A tienen derecho a voto y las clase C no. Son acciones sin derecho a voto. Pero es la misma, siguen siendo acciones de Google exactamente igual. Y que de hecho cotizan a precios idénticos. Primera posición, ya os lo había comentado, 553 millones de acciones de Microsoft con un valor a mercado de 247.599.710.152 dólares. Es decir, un cuarto de billón, tal cual, billón de los hispanohablantes, no lo que los angloparlantes llaman un billion, que es un 1 seguido de 9 ceros, 1 por 10 elevado a 9. No, nuestros billones, que son los buenos de verdad, los de los hispanohablantes, es 1 por 10 elevado a 12, es decir, un 1 seguido de 12 ceros, un millón de millones, con un peso en su cartera de un 5,60 y como veíamos antes en el top compras, habían aumentado un poquito su cartera, tampoco muchísimo. Antiguamente tenía un peso en su cartera, este valor, de un 5,35 y hoy en día de un 5,60, adhiriendo a su cartera prácticamente 8 millones de acciones, para terminar teniendo las 553 millones que tiene ahora, manteniendo esta posición en cartera desde el tercer trimestre de 2007 y teniendo un peso dentro de la empresa, un accionariado del 7,39% de Microsoft. El 7,39%, prácticamente el 7,5% de Microsoft está en posesión de BlackRock. Y luego también habría que mirar lo que pertenece a Vanguard de Microsoft, porque no os olvidéis que os decía también al principio que Vanguard y BlackRock en el fondo son la misma empresa, porque el máximo accionista de Vanguard es BlackRock y el máximo accionista de BlackRock es Vanguard. Segunda posición, presencia de la tecnología increíble, totalmente dominante, y llama mucho la atención ver a Nvidia como segunda posición por encima de Apple. Una empresa que hace 8 años no tanta gente conocía Nvidia, por no decir prácticamente nadie. Tenías que ser una persona muy entendida del mundo de la tecnología y ya vemos que la gestora de fondos más grande del mundo y más importante tiene como segundo valor en cartera a Nvidia, ni siquiera a Apple. Apple estaría el tercero. Una empresa que hasta no hace tantos años no conocía prácticamente nadie. Apenas una década. Sí, pero es que estamos hablando de competir contra Apple. O sea que no ser una empresa conocida o no tan conocida hace tan solo 8 o 10 años y ahora estar compitiendo y superando a Apple en muchos aspectos es una locura. Para que nos demos cuenta cómo en el fondo el corazón de toda la tecnología que nos rodea, recordando que es la tecnología la que reina el mundo, el corazón de toda la tecnología son los semiconductores. Y los reyes del diseño de semiconductores, porque luego se manda a TSMC, que es la fundición que está en la isla de Taiwán, realmente lo que hace Nvidia es el diseño de los chips y se ha convertido también ahora por último en la reina de la inteligencia artificial. Ya, pero es que para entrenar inteligencias artificiales te hacen falta centros de datos que, adivinad qué, te mandan muchas gráficas, porque la gráfica es el componente de hardware que hace mejor las tareas de entrenamiento de inteligencia artificial, y lo que hay dentro de las gráficas a su vez que son semiconductores. ¿Quiénes son los reyes de los semiconductores? Los que emiten los mejores diseños. ¿Y quiénes son los reyes de emitir los mejores diseños? Nvidia. Y ahí es realmente donde reside el valor de esta empresa. 1.839.270.238 acciones con un valor en total a mercado de 227.223.445.280 dólares, con un peso en cartera del 5,14%. Aquí sí aumentando en casi 17 millones de acciones su posición, porque antiguamente tenía un peso en la cartera de BlackRock de un 3,83 y poseyendo ya de la totalidad de la empresa de Nvidia un 7,5%. Aquí sí toca el 7,5%. BlackRock tiene el 7,5% de Nvidia, lo que es una barbaridad. Luego ya sí llega Apple, tercera posición, por encima de las 1.000 millones de acciones, 221.000 millones de dólares de posición, con un peso de un 5% en su cartera, antiguamente de un 4,15, aumentando su posición en más de 9.500.000 acciones, poseyendo un 6,43% de Apple y manteniendo estas posiciones desde el tercer trimestre
trimestre de 2007. Cuarta posición, Amazon, ya digo, muchísima presencia de empresas tecnológicas punteras, un peso de un 2,83% en Amazon, un valor a mercado de su posición de 125.000 millones. Luego nos encontramos en quinta posición, no por ello menos importante, a Meta, la reina de las redes sociales, 161 millones de acciones, valor a mercado de la posición de BlackRock en Meta, 81.000 millones de dólares, un 1,84% de peso en la cartera de BlackRock, poseyendo el 5,92% de Meta. Un 5,92, es decir, prácticamente un 6% de Meta, lo posee BlackRock. Segundo trimestre de 2012 es la fecha desde la que mantiene esta posición y la aumenta, como vemos. Luego, sexto y séptimo puesto en el fondo de la misma empresa, lo podríamos tratar como sexto puesto porque total es la misma empresa igualmente. Vemos un cierto interés aquí en la compra y venta de acciones respectivamente, comprando acciones con derecho a voto y vendiendo acciones sin derecho a voto, lo que manifiesta un interés de la propia BlackRock en tener voz y voto en la junta de accionistas de Google. No os olvidéis que en el fondo el organismo que toma las decisiones grandes de verdad y el rumbo de la empresa es la junta de accionistas, no el director ejecutivo. Al contrario, el director ejecutivo tiene en cuenta y debe hacer las decisiones que la junta de accionistas lleva a cabo. Valor a mercado de su posición en total en torno a unos 140.000 millones, lo que es una locura de peso, superando el 3%, de hecho yéndose prácticamente al 3,20% de peso en su cartera. No olvidéis que debemos sumar ambos valores, porque es la misma empresa, al fin y al cabo, acciones con y sin derecho a voto, pero bueno, pasando al 3,2% aproximadamente, poseyendo un 13,5% de Google, un 13,5%. ¡Qué locura! Es decir, gobierna prácticamente con autonomía total. Ya sabemos que detrás de Google está BlackRock, porque si tienes el 14% del accionariado de una empresa, nada más que por tener una posición tan grande, el resto de accionistas te sigue y vota a favor de las decisiones que tomas tú en la práctica totalidad de casos, por lo que quien gobierna a criterio detrás de Google es la propia BlackRock. La reina actualmente, incluso por encima de Johnson & Johnson en acciones que son farmacéuticas o en empresas de salud realmente, vamos a denominarlas así, Eli Lilly con el ticker LLY, con un valor de su posición a mercado de la posición de BlackRock en esta empresa de 59.600 millones, teniendo un peso en su cartera de un 1,37 y un 7% del accionariado total de la empresa. Nos encontramos Broadcom, otra empresa de semiconductores, 54.000 millones, bueno, 55.000 realmente, 55.000 millones, como siempre, y aquí está claro, tenemos que irnos al bando de la gente que sabe. Nos encontramos entre sus principales posiciones. Puesto 9, realmente sería puesto 8, ya que Google ocupa dos posiciones por sus acciones con y sin derecho a voto, pero es la misma empresa, así que puesto número 8, Berkshire Hathaway, aquí sí, como nos lo indica, BRK.B, indicando que son las acciones clase B de Berkshire Hathaway, es decir, acciones sin derecho a voto. Luego JP Morgan, en la parte también de las finanzas, la famosa firma de inversión. Tesla, aquí nos encontramos a prácticamente la totalidad, si no todas ya las he mencionado, de las Magnificent Seven. Estarían Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia. Pues sí, tienen las 7, las Magnificent Seven: Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia. Luego nos encontramos United Health con posiciones muy parecidas por encima de los 37.000 millones. De hecho, Tesla por encima de los 37.500 millones de dólares. United Health, otra empresa muy clave dentro de la salud. Curiosamente no nos encontramos a Johnson & Johnson, nos encontraríamos a sus dos competidoras principales, Eli Lilly y United Health, pero a Johnson & Johnson de momento no, aunque bueno, ha sido decirlo, scrollear un poquito y ha aparecido por aquí debajo, es decir, presencia en el sector farmacéutico sin ningún problema. Un ETF que emula el core del S&P 500, es decir, las acciones principales, concentrándonos muy bien por tanto en las Magnificent Seven, en Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia. Aquí tenemos un ETF que emula el S&P 500, un valor a mercado de su posición de 36.000 millones, por encima de los 36.000 millones, de ExxonMobil, la petrolera más grande de Estados Unidos directamente, y creo que es la segunda más grande del mundo, a lo mejor la tercera por detrás de PetroChina y de Saudi Aramco, que Aramco sí que seguro que es la petrolera más grande del mundo, eso sí que no cabe duda, pero ahora me deja duda de si PetroChina será más grande que ExxonMobil. Si no me equivoco y estoy hablando de cabeza, sí lo sería, por lo que Exxon estaría la tercera. Las dos empresas de tarjetas de crédito con el ticker V y MA, Visa y Mastercard respectivamente, posiciones ultra parecidas, ya digo, un peso en su cartera de un 0,76 y un 0,70, 33.000 millones y 30.000 millones, posiciones que son inmensas, son grandísimas. El supermercado Costco, Procter & Gamble, aquí vemos un poquito más de presencia también de empresas de productos de primera necesidad, ya que Costco también está muy orientado a los productos calidad-precio, es un supermercado con precios
bastante más bajos, competitivos, tienen la estructura de negocio tal cual de un supermercado, tener márgenes muy pequeños y mucha rotación de producto, es decir, vender mucho y reponer mucho muy rápido, y es un negocio que trabaja a volumen. Tenemos muy poquito beneficio, pero un volumen inmenso, y claro, aunque tengamos unos beneficios muy chiquititos, vendemos tanto que al final el margen neto que nos queda es una monstruosidad, es decir, la estructura de libro tal cual de un supermercado. Ya digo, orientado sobre todo a productos de calidad-precio, a precios competitivos, precios bajos y diferenciándose un poquito de Walmart en este sentido. Nos encontramos otra empresa de salud que es Merck, HD, Home Depot. Ya digo, empresas que nos suenan a mucho. Home Depot realmente sería como lo que en España vendría a ser el Leroy Merlin, más o menos. Sería como el equivalente, ¿no? Un Leroy Merlin, un Obramat, uno de estos. Aquí Abbvie, otra empresa de salud de la que en su momento el rey de la inversión, Warren Buffett, el mejor inversor de toda la historia, tuvo una posición en la que confió muchísimo, enormísima en Abbvie. Empresas ya más de tecnología como es Adobe, la empresa de los PDFs, de Photoshop, del famoso editor de vídeo de Premiere, y Netflix, una empresa nada temerosa en el caso de BlackRock, una gestora de fondos que apuesta totalmente por las tecnológicas. Y ya bueno, como estáis leyendo, os lo indico por aquí debajo, es que tiene 5.481 valores en cartera. Voy a volver a repetirlo por si alguien no lo ha entendido. 5.481 valores. Señores, 5.000 valores. De hecho, camino a los 5.500. O sea, es que literalmente cuando decimos que BlackRock son los dueños del mundo, es que no es casualidad. 5.500 valores. Para ser exactos, serían 5.481. Nos vamos a los miles de valores. Si cada página nos enseña 25 valores, nos iríamos a las 200 páginas que tendríamos que revisar. Bueno, algo que es un sinsentido porque de todas maneras, recordad que, y os lo enseño también, ya los últimos valores que estábamos viendo tienen por debajo de un 0,5% de BlackRock. Ojo, que ese 0,5% siguen siendo 21.300 millones, 21.400 millones, ¿eh? Cantidades que evidentemente no son para nada despreciables, pero aún así, como los valores más pequeños que veíamos ya se quedan en menos de un 0,5% de peso en su cartera, estar revisando ya valores tan pequeños y alargar un vídeo innecesariamente no tiene sentido. Aquí tenemos la cartera de BlackRock entera, directamente lo que más llama la atención. Todas sus posiciones grandes de verdad directamente son acciones ordinarias y algún ETF que emula está indexado totalmente al core del S&P 500, es decir, a las acciones principales dentro del S&P. Si ya de por sí tendríamos una concentración ya declarada totalmente limitada a 500 empresas, no, ya directamente se han ido a un ETF que emula el core del S&P, es decir, la parte principal, ya ni 500 empresas, sino la parte principal de esas 500. No veíamos la presencia de opciones de venta y opciones de compra. Recordad que cuando compramos opciones de compra vamos pagando unas primas y, como bien da a entender el nombre, opción de compra. Esperamos a que el mercado suba y ejercemos entonces la opción para comprarle. Recordad el nombre, opción de compra. ¿Comprarle a quién? A quien le pagamos las primas. Yo tengo el derecho de ejercer esta opción, por eso te he pagado las primas, para tener este derecho de comprarte a ti al precio acordado. E inmediatamente, en cuanto le compro al precio acordado a la persona a la que le pagué las primas, voy al mercado y vendo con el precio que tiene actualmente este producto en el mercado tal cual. Solo tiene sentido, por tanto, que yo compre una opción de compra cuando tengo una expectativa alcista en el mercado. Y por tanto, el que me vende la opción de compra, ¿qué expectativa tendrá? A que el mercado baje, porque así yo no voy a ejercer esa opción de compra, porque ¿para qué le iba a comprar a él si en el mercado está más barato el precio? Y la opción de venta es al revés. Yo voy pagando las primas, fijaros por qué, escuchad el nombre, opción de venta, por la opción de venderte. Yo pago esas primas para tener el derecho a ejercerte a ti la opción de venta, porque tengo una expectativa bajista en el mercado. Por eso luego, en cuanto el precio baje, yo voy y lo compro en el mercado, digo que te ejerzo la opción de venta a la persona o entidad a la que le pagué las primas y entonces te vendo a ti en el precio acordado en nuestro contrato. Y tengo ese beneficio automáticamente. He tenido una expectativa bajista, voy y compro en el mercado al precio de mercado, obviamente, y automáticamente te ejerzo la opción, esta opción de venta que tenía, que es la opción de venderte a ti a un cierto precio, aprovechando que el mercado ha bajado, y tengo este beneficio automático. Y el que me vende la opción de venta, adivinad qué expectativa tiene, la expectativa alcista de que va a cobrar solo las primas y yo no voy a ejercer, porque ¿para qué me vas a ejercer la opción de venta si puedes ir al mercado y venderlas más caras? Así es como funcionan las opciones de compra y las opciones de venta. Ya digo, lo tengo que explicar muy rápido. No veíamos la presencia de estas opciones como si nos enseñaban las posiciones al principio del vídeo, pero eso es porque está entre las posiciones más bajas por lo menos que las últimas que hemos visto. Esta ha sido la cartera de BlackRock, interesantísimo, y es que tienen una cartera nada más y nada menos, os lo voy a volver a enseñar, porque yo también estoy alucinando
alucinando igual que vosotros, de 4 billones, señores, billones de los hispanohablantes, es decir, millones de millones. 4 billones 418 mil millones. No, pero es que estos tíos... Y encima tienen la indecencia de tener concentración en su cartera, hasta el punto de concentrar más de una cuarta parte de su cartera, tal y como nos indican aquí, en las 10 primeras posiciones. Bueno. Tienen la indecencia de haber cometido este acto, de encima tener concentrada su cartera. En 10 posiciones tienen la cuarta parte de una cartera que está compuesta por 5.481 activos. 4 billones 418 mil millones. Es que son de verdad los dueños del mundo. Bueno, espero que este vídeo les haya gustado mucho. Esta ha sido la revisión de cartera actualizada al final del segundo trimestre de 2024 de BlackRock, de la gestora de fondos más grande del mundo. Si les ha gustado el vídeo, pueden suscribirse aquí debajo y darle un buen me gusta. También para hacer la actualización de cartera, toda la revisión de cartera actualizada segundo trimestre de 2024 de Vanguard, de la segunda gestora de fondos más grande del mundo. También pueden suscribirse aquí debajo y darle un buen me gusta. Mi nombre es Mr. Brent, ha sido un honor para mí informarles, les prometo que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo.